proyectos se distinguen por el alto compromiso con el que los desarrolla, imprimiendo siempre creatividad y talento, dando como resultado llevarlos a la vanguardia. Fundadora de la agencia M-Media.com, empresa especializada en relaciones públicas. Cuenta con 12 años de experiencia desarrollando campañas exitosas de promoción para más de 500 destinos, eventos y marcas turísticas. Ha recibido diversos reconocimientos como la Medalla del Turismo Grado Bronce, otorgada por el Gobierno de Francia, o el Premio Canadá a voces de la Comisión de Turismo Canadiense. Ha colaborado como líder de opinión para el ramo turístico en diversos medios de comunicación. Actualmente es la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. Hoy con nosotros, Michelle Friedman. Querida Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, me da muchísimo gusto saludarte esta tarde y yendo hasta Mérida, preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien y muy feliz de saludarte, Julio. La verdad es que me llena de felicidad tener esta plática. Gracias, querida Mitch. Pues la verdad es que ya no, tú sigues siendo muy joven, entonces no voy a sacar cuentas aquí en cuanto a los años que tenemos de disfrutar de esta amistad. Sí. Pero la verdad es que son muchos años en donde hemos disfrutado batallas incluso compartidas, y esto me da muchísimo gusto. Y la verdad, hoy tú en una nueva responsabilidad, pues increíble, pero con un reto enorme, como los que siempre has tenido, pero hoy con un ingrediente de esta pandemia. Cuéntame un poco cómo estás tú y cómo llevas estos días de pandemia en el estado de Yucatán, específicamente en Mérida. Sí ha sido un reto completamente diferente a los que nos ha tocado enfrentar juntos, ¿no? Tú sabes que yo pues me formé en la IP, no tanto en el sector público, y ha sido todo un aprendizaje. Y cuando medio empezábamos a agarrar el aprendizaje del sector público, pues nos cambiaron la jugada, nos dijeron, espérame, vamos a complicarlo un poquito más. Y nos trajeron la que ha sido la crisis más grave en el sector turístico en la historia. El COVID ha sido pues un constante aprendizaje, un tema de muchos retos, pero me parece que principalmente me quedo con la primera palabra, un aprendizaje. Creo que no hemos dejado de aprender cuál es la oportunidad que nos deja esta crisis, que no ha terminado, que nos sigue azotando, y no quiero sonar como súper optimista, o sea, realmente es una crisis de dimensiones que quizás no alcanzamos a contemplar todavía, al menos en el sector turístico, pero me atrevo a decir que en todos los sectores y en todos los países del mundo. En México llega con una particular fuerza y en un momento bastante complicado, pero también creo que el tamaño de la crisis es el tamaño de la oportunidad, y tenemos frente a nosotros una enorme oportunidad de aprender a hacer mejor turismo. Ojalá la podamos aprovechar todos. Cuéntame, Michelle, ¿habías tú destacado mucho en esta parte de la iniciativa privada, creando tu empresa de medios del sector turístico? Pero yo recordándote desde Putumayo, desde aquella firma de discos de música especializada, donde era un deleite y además nos hacías favor de mandarnos algunos ejemplares, cosa que todavía por ahí conservo. Pero luego empezaste a construir una carrera importante en la difusión del turismo, a participar en muchísimos medios. Yo escuchaba tu programa de radio los sábados en MBS, si mal no recuerdo, Sí. y a participar muy activamente. Luego una responsabilidad grande en el Tajín, en la Cumbre Tajín, también Sí. recordaba yo hace unos días. Y bueno, cuéntame un poquito, llegas directo a Yucatán, el señor gobernador te invita a ocupar la responsabilidad de secretaria de Turismo y claro, se vislumbraba un escenario lleno de planes, lleno de proyectos, que muchos has logrado hacer. Lo de los premios Nobel, por ejemplo, fue una cosa importante, por mencionar algunos, pero sí te cambió la jugada tremendamente. Cuéntame, ¿en dónde está cimentado tu proyecto de alguna manera sexenal para la Secretaría, viendo ese Yucatán pujante? Y cuéntame hoy en día, pues, cuáles son las realidades. Bueno, sí, es un giro de tuerca, ¿no? Completamente, aunque no está tan lejano de lo que nos propusimos en un inicio. Narras muy bien la historia, de hecho me hace recordar muchos episodios del pasado, y sí me doy cuenta ahora que te escucho,
pues que me toca confiar en que la vida siempre te lleva a buen puerto. O sea, yo realmente pues estudié la carrera de música, estudié la carrera de literatura y nunca pensé que iba a terminar en turismo. Pasé por los medios, pasé, claro, por la industria discográfica, de la cual aprendí muchísimo. Luego puse mi empresa, me dediqué al turismo desde hace pues más de 10 años y nunca pensé llegar a la función pública. Es algo que en verdad pues iba muy ajeno a mi ejercicio, ¿no? Y llegué de una manera muy inesperada, como te decía, a aprender mucho. Y desde que llegamos aquí a la administración que encabeza el gobernador Vila, nos propusimos de manera principal, uno, poner a Yucatán en el lugar que merece, porque yo creo que habiendo conocido, me atrevo a decir, el 90% de la República Mexicana en cuanto a destinos turísticos, me cuesta trabajo pensar en un lugar que tenga tanta diversidad y tanta riqueza como Yucatán. Somos un estado que tiene miles de años de historia, una biodiversidad inmensa, muchas culturas que han ido confluyendo en el tiempo, influencias europeas, criollas, latinas, por supuesto la cultura viva de los mayas, sitios patrimoniales, cenotes, gastronomía, en fin, tenemos tanto que tendríamos que ser uno de los principales destinos turísticos de México, sin duda. Entonces, un principal objetivo era llevar a Yucatán a ese sitio en cuanto a los indicadores. Y otro objetivo que me parece mucho más importante era edificar un desarrollo turístico con base en la sostenibilidad, que es una palabra que se puso de moda en los últimos años y los organismos turísticos hablan mucho de sostenibilidad, sostenibilidad, y nosotros nos propusimos convertirnos en un referente de sostenibilidad. Y la sostenibilidad significa muchas cosas, no solamente es la sustentabilidad ambiental, sino también tiene que ver con hacer un turismo más responsable, más incluyente, descentralizado, que cuide el ADN de los destinos y preserve la riqueza de los destinos. Y así se han hecho pues, muchísimas acciones en Yucatán desde que empezó esta administración. Entonces, ¿a qué voy con el cambio que nos presenta hoy el COVID? Con que tenemos que dirigirnos a la sostenibilidad. Precisamente los grandes organismos nos dicen, esta crisis se trata de tres cosas. Primero, sobrevivir. Segundo, ser resilientes para coexistir en los tiempos de coronavirus con un tipo de turismo que no estábamos acostumbrados a hacer, cubrebocas, caretas, códigos QR en los menús, etcétera, pero dirigirnos a la sostenibilidad, que es cómo hacemos un mejor turismo. Entonces, mucho de eso Yucatán ya lo venía preparando. Entonces, me parece que sí es un cambio drástico. Veníamos pues, de números históricos, veníamos de muchos planes y pasamos a un escenario mucho más retador, pero las bases son las mismas. Ahora, ¿qué está pasando en Yucatán? Como en todo el país, yo escucho mucho de los destinos. Solamente tengo que hacer una pequeña observación y a ti te va a constar. Y no te quiero meter en aprietos, ni mucho menos, pero esto es bien importante decir. Cuando yo cumplí 40 años, tú me hiciste favor de acompañarme en mi fiesta, en Irapuato, en el Manhattan Sí. del Bajío, la máquina del progreso. Lo único por lo que le cedimos este lugar del que tú hablas, paradisíaco, a Yucatán, fue porque a Irapuato le quitamos los mares y las playas, para no Oye, competir con ustedes. te voy a decir algo, pero así nada más por toda la confianza que te tengo. Yo antes de ser secretaria de Yucatán, iba a ser secretaria de Guanajuato. Yo lo Y sabes sé, que yo es un lo sé, estado al que le tengo un profundo cariño. O sea, mi corazón es guanajuatense. yo lo Pero sé, bueno, yo lo sé. había Pero mucho bueno, que hacer de este lado. ahí, salvo las inundaciones que hay en Guanajuato capital en esta temporada por unas escasas lluvias, fuera de eso es la abundancia de agua que tenemos, no tenemos los mares y playas que ustedes. Oye, pero es parte del encanto, ¿eh? Guanajuato inundado y sus callejones y sus túneles son parte del encanto. Y sí, coincido, es un estado maravilloso y con una riqueza increíble. Y no lo digo de dientes para afuera, creo que lo más increíble de Guanajuato es la gente de Guanajuato. Ah, muchas gracias. Yo sé además que sí, estuviste trabajando mucho, ayudando mucho por allá, lo sé, además, antes de esta responsabilidad. Pero bueno, pues siempre poder sacar en alguna parte con una persona de tu envergadura a Irapuato, pues bueno, siempre le abona algo, mi querida Micha. Así que ahora sí regresamos a lo Sin serio. duda. Y comentarte, a ver, yo escucho que se está reactivando el sector turismo en el país en general, aquí en la Ciudad de México, área metropolitana, están prácticamente ya el día de hoy, en el Estado de México específicamente, dieron autorización para abrir museos, gimnasios, centros comerciales, cines, etcétera.
pero con muchas personas, amigos comunes que platico, en este mismo espacio platiqué con Dolores Beistegui, titular del Museo del Papalote, Museo del Niño, por ejemplo, y pues la verdad es que es escandalosa la manera en que los museos, también con Paula Salmún platiqué también en este espacio del Museo Memoria y Del Museo de Tolerancia, Memoria y Tolerancia. encantadora amiga también, y pues ahora la gran tragedia es reactivar estos espacios públicos, culturales y turísticos, ¿no? Claro. Cuéntame cómo ves esa parte y en qué va avanzando Mérida. Es decir, perdón por acribillarte con tanta pregunta, pero, No, por por favor, ejemplo, a ver, es parte par- de lo que nos ha venido a enseñar esta contingencia. Nosotros, desde el mes de marzo, te voy a contar además algo que fue muy traumante, porque nosotros veníamos trabajando un año atrás para ser sede del tenis turístico. El tenis turístico, tú lo sabes muy bien, es el gran escaparate del turismo de nuestro país, que durante 44 años se llevó a cabo principalmente en Acapulco, pero también en otras sedes itinerantes. Yucatán lo venía peleando mucho tiempo y fue uno de nuestros grandes, pues como logros. logros, ¿no? Estaban muy contentos de haber sido seleccionados sede del tenis turístico en su edición 45 y echamos la casa por la ventana, dijimos que queremos tener el mejor tenis de la historia y bueno, ampliamos nuestro recinto, nuestro siglo XXI, el Sí, siglo de cómo no. exposiciones, que terminamos inaugurando como un hospital, no con el tenis turístico. Y bueno, a 3 semanas del tenis turístico tuvimos que decidir posponerlo. Fue cuando el presidente Trump decidió cerrar las fronteras y dijimos, bueno, no hay forma de tener un tenis exitoso. Y a partir de ahí vino una serie de cambios que fueron realmente muy choqueantes, ¿no? Como decir, bueno, venimos con un ritmo de trabajo, premios Nobel tenis turístico, récord del número de visitantes y en derrama económica y en captación de inversiones, reconocimientos, mejor ciudad del mundo por Condé Nast Traveler, entre otros varios reconocimientos, y de repente viene un golpe contra la pared y nos preguntamos qué hacemos, ¿no? Y realmente fue un momento como en donde la inercia que veníamos manejando, pues se quedó como haciendo mucho ruido, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora hacia dónde nos dirigimos? Cuando el gran problema de esta contingencia es que el turismo y el COVID no se llevan, son enemigos férreos, ¿no? Es decir, si tú haces turismo, pues estás fomentando el crecimiento en los casos, en los contagios, en teoría, ¿no? Claro. Y si por el contrario cuidas la salud, estás aniquilando el turismo. Y desarrollamos a partir de ese desconcierto, de ese fondo que tocamos, un documento que se llama el Plan de Recuperación Turística por COVID de Yucatán, que es muy completo y justamente habla de cómo el COVID golpea al sector turístico, pero de lo que representa el turismo en el mundo en cuanto a empleos, en cuanto a economía, en cuanto a atracción de inversiones, infraestructura, conectividad. O sea, realmente el turismo, para las personas que viven de él, pues lo entienden muy bien, pero hay muchísimas personas que no viven directamente del turismo y que sí se benefician del turismo, ¿no? Que el turismo les trae no solamente dinero, sino que gracias al turismo tienen una conectividad aérea con algún mercado o que venden sus productos de agricultura o artesanales gracias al turismo, en fin, impacta más de 130 ramas económicas. Y ese plan justamente nos va llevando a un tema de cómo primero cuidamos la salud, segundo cuidamos que no se acabe la oferta turística, es decir, que sobrevivan los negocios y los empleos turísticos. Luego entramos en una etapa de reactivación, que es la que estamos ahora, te estoy tratando de contestar la pregunta, que es un proceso lento, es un proceso gradual, no podemos abrir todo de la noche a la mañana porque se disparan los contagios. Entonces tenemos que ir abriendo porcentaje de hoteles, porcentaje de restaurantes, con nuevas prácticas sanitarias, con nuevas prácticas de digitalización de procesos, lo que te decía, menús en código QR, caretas, desinfección, nebulizaciones, un sinfín de protocolos y certificaciones que deben tener las empresas ahora, para eventualmente llegar a la recuperación económica. Pero eso no va a ser rápido, porque tenemos un problema de oferta, pero también de demanda. La gente está entrando en una situación de crisis económica, pero también tienen miedo de viajar. Y hay que ser muy sensibles y muy atinados o precisos en cuanto a qué mercados vamos detonando. Primero a lo local, lo regional, pues por supuesto seguir con las buenas prácticas sanitarias, burbujas sanitarias, etcétera, para recuperar la confianza de los turistas, para atraerlos con un valor agregado a aquellos que tienen el recurso para pagarlo, recuperarlos económicamente y dirigirnos hacia la tercera fase, que es la sustentabilidad
turística, es decir, hacia una recuperación económica en donde ya de algún modo seamos autosustentables. Dime una cosa, Mitch, ¿las aerolíneas ya han regularizado la frecuencia y número de vuelos? No al 100%, en Yucatán estamos por encima del 50% de lo que perdimos, es decir, nos falta quizás la mitad de lo que teníamos previo al COVID. Habíamos logrado muchos vuelos nuevos en 2019, muchas rutas nuevas, ya las estamos recuperando y afortunadamente también tenemos a 2 horas y media el aeropuerto de Cancún, que va recuperándose a pasos veloces. Ahora, tuvieron también una racha de exceso de lluvia, caray, o sea, como si algo les faltara, ¿no? También les llegó agua al por mayor, ¿no? Fueron las crisis y claro, eso ha sido súper difícil para el gobierno del estado de Yucatán porque absolutamente todos los recursos, me refiero económicos, humanos y de tiempo, de todo tipo, se han ido a apagar estos fuegos, ¿no? A las contingencias sanitarias por COVID y a la de las tormentas que azotaron el estado. ¿Qué está pasando con esto? Por ejemplo, con el tianguis turístico, ustedes ganan la sede, esa sede, ¿qué pasa? ¿Se pierde, se pospone? ¿Cómo es el mecanismo? Lo Se desconozco. pospuso. De hecho, de la mano del secretario Miguel Torruco, hicimos una propuesta para que, como te decía al principio, yo creo que toda crisis trae oportunidades. Entonces planteamos que esta fuera la oportunidad de modernizar el tianguis turístico y elevarlo a un tianguis híbrido con un componente digital que se celebraría este año en el mes de septiembre, bueno, se celebrará, y un componente presencial, que es el que va a ser en Mérida, pero ahora en 2021, esperando que para 2021 estemos todos completos, no solamente con la parte sanitaria, sino también los destinos más recuperados, porque esta crisis pues viene a azotar a muchos destinos que no tienen recursos y muchas empresas habrán cerrado o habrán cambiado de manos y todo eso pues tiene que, después del tsunami tiene como que bajar el nivel del agua para ver en dónde estamos y cómo nos reconstruimos los destinos. Entonces yo espero que para 2021 sea un mejor momento para tener el presencial. Es decir, en septiembre sí habrá un foro a distancia. Así es, un foro digital que, bueno, desarrollamos en conjunto con la Secretaría de Turismo Federal, lo opera la Secretaría de Turismo Federal, es un evento de la Secretaría de Turismo Federal, pero sí fue un consenso entre Yucatán, también Guerrero, que es la siguiente sede, y el propio sector, la idea de hacer estos movimientos. Ahora, ¿qué está pasando con quiénes son, desconozco, quiénes son los principales clientes de la industria turística de manera internacional para Yucatán? Es Los decir, así mercados. como, sí, o sea, ¿qué tipo de nacionalidades? Pues mira, tenemos un mercado doméstico muy importante, el mercado nacional, un 75-80%, obviamente habrá que ver cómo cambia después del COVID, y tenemos un 20-25% de mercado internacional que se compone principalmente de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y mucho europeo. Tenemos mucho europeo que viene desde Quintana Roo a Yucatán y que hemos buscado educar de algún modo o concientizar a estos mercados sobre dónde está Yucatán en el mapa, porque la verdad es que una de las cosas positivas y negativas a la vez es que tenemos a Quintana Roo, que es el gran destino turístico de nuestro país al lado. Eso nos fortalece mucho, pero también a veces nos opaca. Sí, Entonces claro. nos toca salir y decir, oye, Chichén Itzá es Yucatán. Y Yucatán es un estado, no es Quintana Roo. A veces vamos a promover Yucatán y nos dicen, yo ya estuve en Yucatán, vengo de Cancún. Pues nada, No, toca claro. explicarles con un mapa dónde estamos. Oye, pero bueno, pues ahí está parte del reto. A ver, tu tema en industria cultural, y nadie me lo platica, te vi trabajar horrores, y perdón que vuelva a citar, por ejemplo, el caso del ejemplo del Tajín, por ejemplo, te vi trabajar años. Nadie me lo cuenta, ni lo leí en una biografía. Es más, en la biografía creo que no está. Entonces, industrias culturales, la música, tú entiendes muy bien el sector cultural. Por ejemplo, a mí en Guanajuato me tocó muchos años ser el enlace del Festival Internacional Cervantino ante la federación en ese tiempo, cuando don Vicente Fox era gobernador y nos agarrábamos aguamazos por el presupuesto y por las transmisiones. Yo era director en ese tiempo de Canal 4 en Guanajuato, y me Sí. peleaba con los de Canal 11 sin saber que luego iba a dirigir yo los destinos del 11 y pues ya se me quitó luego la furia y ya queríamos mucho Guanajuato. En fin, pasan muchas cosas. Pero
Cuando sucede esto, tú conoces, por ejemplo, el tamaño de los festivales en favor de la cultura, de la música, de la gastronomía. Yo entiendo bien lo que me has dicho. Se va a reactivar primero el mercado local, el mercado local, regional, nacional, internacional. Este mercado, eh, vamos, ya en Mérida hay la gente de Yucatán, para no hablar de Mérida, sino la gente de Yucatán, tiene un alto sentido de pertenencia por el valor cultural y patrimonial que hay en el estado. Sabes que no encuentro, y en verdad ahora sí tengo que darle a Yucatán el lugar que merece. No conozco un lugar con más alto sentido de pertenencia que Yucatán. O sea, y lo digo para bien y para mal. Me parece que es más bueno que malo, pero realmente el yucateco es orgulloso al 100% de quién es, y eso de pronto recae un poco en que no gusta mucho que llegue gente de fuera, pero finalmente es un tema de reforzar la pertenencia, el origen, el orgullo, las raíces. Y sí, este es un lugar que si lo ves históricamente, sociológicamente, geográficamente incluso, pasó tantos años aislado del resto del país que durante muchos años Yucatán realmente fue como otro país. Y tú te adentras en Yucatán, es otro país con otras culturas, con otra forma de hablar, con otra gastronomía, con otra vestimenta, con otras costumbres. Y tienes que entrar en la idiosincrasia del yucateco para poder hablar un mismo lenguaje. Eso ha sido todo un reto para mí y para mi equipo, que pues, no somos originalmente yucatecos, y creo que fue una visión muy interesante. El gobernador decía, a ver, si el turismo es para el de afuera, traigamos a gente de fuera, ¿no? Para que haya pues un punto de comunicación, pero sí ha sido todo un aprendizaje, este choque cultural, ¿no? Yo no conozco un lugar con más apego, y claro, estamos llenos de cultura, tenemos la cultura viva de los mayas, imagínate, qué más riqueza que eso. Y es una cultura que se ve todos los días en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que decimos. Nuestro festejo de la Noche de Muertos es muy diferente al del resto del país. Nuestros artistas, la trova yucateca, las zonas arqueológicas, estamos llenos de cultura, y yo creo que sin duda la cultura es uno de esos elementos que enriquecen no solamente a las sociedades, a las personas, sino también al turismo. Son un gran motor de atracción turística. ¿Qué va a pasar con las zonas arqueológicas? Leía yo por ahí el otro día que, como en todo lo que está pasando en el país, pues tiene que haber reacomodos presupuestales, tiene que haber disminuciones en algunas cosas. Leía yo por ahí que las zonas arqueológicas, el INAH, tenía algún recorte, sé que no es de tu competencia, pero vamos, a lo que me refiero es, hay mucho por descubrir arqueológicamente todavía en México, y en Yucatán yo me imagino que deben de tener una clasificación de zonas por explorar enormes, ¿no? Muchísimas. Hablamos, según el INAH, hay más de 2.000 sitios patrimoniales que visitar. Hay cerca de 20 zonas arqueológicas abiertas al público. Y claro, todo el mundo conoce a Chichén Itzá, que es una de las 7 maravillas modernas del mundo, y que además ponen en alto el nombre de México a nivel mundial. Pero también está Uxmal, que es patrimonio de la humanidad, está Cabá, está Ekbalam, está Xilchaltún, que está prácticamente en la ciudad de Mérida. En realidad es impresionante la cantidad de sitios arqueológicos que hay en todos lados. Tú vas a una hacienda que es hotel y te encuentras un montículo que pues no se ha intervenido, pero ahí hay una pirámide, ¿no? Y entras a una playa y muy cerca encuentras unas vasijas, y tenemos arqueología subacuática, tenemos una riqueza impresionante. En este proyecto de rescatar la atracción de turismo, tus prioridades, ¿cuáles serían? En el rescate turístico, Sí, yo es decir, vuelvo a... volver a traer a la gente a la zona. Tu argumento sería, si tienes a Cancún con playa y arena, y una región ahí cercana, Campeche no deja también de tener lo suyo. Es que estás bien competida, sí te tocó, Estoy muy te la competida, pero soy muy rifaste. competitiva. Y esa es la Exacto. buena noticia. La verdad es que sí, Quintana Roo tiene unas playas fantásticas, Yucatán también. Yucatán tiene más de 400 kilómetros de costa, pues prácticamente virgen, con un tono de agua que no van a encontrar en ningún lugar, porque tenemos el azul del Caribe con el verde del Golfo mezclados justo en la península de Yucatán. Además, es una de las pocas penínsulas que ven al norte, entonces tenemos el amanecer y el atardecer en toda la costa, que es fantástico. Tenemos una cantidad de especies que no se ven en otras playas. Imagínate ir a una playa y que te pasen por la cabeza 20 flamingos volando.
o que lleguen tortugas, pues, del tamaño de un bocho, ¿no? A desguar. Es una cosa impresionante y esas son las playas de Yucatán, pero también tenemos sitios arqueológicos y tenemos ciudades coloniales. Yo, sin duda, respeto mucho el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Cancún como el gran destino turístico que es, pero es un destino que fue edificado con los fundamentos del turismo de hace 50, 40 años. Yucatán, si bien tiene miles de años de historia, es más, millones, porque aquí cayó el meteorito hace 65 millones de años y formó el mundo como lo conocemos. Decimos que Yucatán es origen en una de nuestras campañas, porque aquí empezó el mundo. Sin embargo, es un destino que todavía tiene mucho por explorar y tenemos frente a nosotros la gran oportunidad de edificar una mejor forma de hacer turismo y por eso vuelvo a la palabra sostenibilidad. Venimos ya trabajando en eso, experiencias auténticas, en espacios únicos, el avistamiento de especies en su hábitat versus lo que ocurría en los 80s, 90s, ¿no? Ir a ver a una ballena, a una pecera, cuando en realidad tienes que ir a verla a su hábitat y apostarle a que quiera salir, ¿no? Vivir la experiencia, sí, ¿no? Vivir la experiencia. Experiencias auténticas, individuales, sostenibles. Insisto, ya veníamos trabajándolo. Tenemos, por ejemplo, nuestro programa de aldeas mayas para llevar turismo a las comunidades mayas y poner en valor la riqueza de esta cultura. Y yo creo que es lo que el turista post-COVID está buscando. Por un lado, el turista que lleva tantos meses encerrado en casa y que está en un luto, porque el mundo está de luto, sí, lo que quiere es salir y reconectar con la vida. Y vas a reconectar en un lugar donde te puedas encontrar unos flamingos arriba de ti, o donde puedas ver unos delfines nadando enfrente de ti en el mar. Eso es lo que tiene Yucatán. Y por otro lado, es un lugar que permite mucho el volver a las raíces, el back to basics, es volver a reconectar con quién eres. Y finalmente somos un lugar con muchísima oferta turística que no se concentra en un hotel de 1000 habitaciones all inclusive. Somos un destino que tiene muchos hoteles alojados en antiguas haciendas de lujo. Qué hermosas, qué bárbaro, sí. U hoteles también boutique, en fin, ahí viene lo auténtico, pero también el espacio personalizado, que creo que es algo de lo que el nuevo turista está buscando. Entonces sí hay mucha competencia, pero creo que somos de lo más competitivos que hay. Recordarás que en Canal 11 me tocó hacer Haciendas de México sí, claro, con Patrimonio Cultural Banamex, Fomento Cultural Banamex. Hicimos una cosa padrísima. Bueno, esas haciendas son un sueño. Los libros, existen los libros de las haciendas también padrísimos. Sí, no. O sea, la verdad es que tiene, y es que la región tiene varias. Ustedes tienen algunas, Campeche tiene algunas, en fin. Está padrísima toda esa zona. Oye, Mitch, ahora cuéntame, estás muy galardonada también. El otro día vi ahí tu reconocimiento que te dio el gobierno de Francia. Bueno, a ti también te dieron uno, me tocó acompañarte. Ahí encontré la foto el otro día, sí. A mí me dieron la condecoración de Caballero en Artes y Letras y tú me hiciste favor de acompañarme hace ya varios años. Fue en el 2008, imagínate. Muchos años. Sí, qué bien rápido. Pero bueno, vi el tuyo y me dio muchísimo orgullo porque Francia es muy generoso, pero muy estricto. O sea, sí es muy obsequioso con sus condecoraciones, pero pues obviamente sí es muy selectivo, ¿no? Cuéntame esa experiencia. Estás hablando no solamente de un país fantástico en su cultura, en su historia, en su gastronomía, en sus paisajes, sino en un país que se ha sabido colocar durante muchos años consecutivos como el primer lugar en captación de turismo. Entonces, para mí, claro que fue un gran honor y además saber que es un galardón que decidieron otorgarme desde antes de ser secretaria. Entonces, pues claro que me hizo sentir muy orgullosa y lo porto con mucho orgullo por el país que me lo otorgó. Y pues nada, se sintió bien. Pues te voy a decir que me dio mucho gusto. Sí sé yo que es anterior a tu gestión actual y es donde me hace hacerlo, destacar que es muy meritorio porque vuelvo a insistir, yo te vi chambear, no, nadie me lo platicó. Y ahora también el gobierno de Canadá también te dio una buena... Sí, también fue antes. Me tocó, de hecho, ahí como periodista. Tú sabes por lo que tuve en mi faceta como periodista. Bueno, me encantan los medios y el periodismo turístico me encanta. Y me tocó ahí recibir algún premio con algún reportaje. Ya no me acuerdo cuál habrá sido, pero otro país fascinante en materia turística. Llegaste a estar en diversos medios. Digo, yo nunca he entendido cómo le haces porque para mí, humanamente, mis días tienen 24 horas. Los tuyos son como de 48 desde que te conozco. Entonces, no sé realmente cómo le hacías, pero estuviste en una gran cantidad de medios. ¿No extrañas un poquito
Y también, ¿qué pasa ahora, Mitch? Ahora te toca responderle a la prensa, antes te tocaba cuestionar a los destinos. Eso Es, te permite también tener otra sensibilidad, ¿no? es un cambio completamente drástico, ¿no? Realmente a mí antes me tocaba criticar las acciones del gobierno y ahora pues me toca que me critiquen y me toca ver la otra parte, pero ha sido un proceso muy, muy enriquecedor porque en verdad me ha tocado estar desde el lado del medio de comunicación, desde el lado del empresario y ahora desde el lado del funcionario. Y me doy cuenta de la cantidad de mitos que hay, me doy cuenta de la cantidad de retos que enfrenta un funcionario. Es una carrera, híjole, bien difícil, ¿no? Que es muy grata en el sentido de la satisfacción que conlleva, pero también muy ingrata en la cantidad de retos o de situaciones quizás injustas a veces desde lo personal que un funcionario tiene que enfrentar, ¿no? ¿Cuántas calumnias, cuántas difamaciones tiene que enfrentar un funcionario por el simple hecho de ser funcionario? Entonces ha sido, sí creo que un gran aprendizaje estar en los tres ejes y poder ver desde otra perspectiva lo que antes solo veía desde una perspectiva. Creo que ahora sí ya tengo las tres estrellitas y ya no me cuentan, ¿no? Cómo se siente o cómo se vive de una o de otra. Las tres son fascinantes. Sí extraño mucho de la parte de los medios esa libertad de expresión, que desde esta silla se vuelve difícil. Ahora sí tienes que cuidar muy bien lo que dices, lo que haces, dónde, con quién, ¿no? Es complicado. Es difícil, es difícil. Yo la verdad es que estuve 11 años en la administración pública, de los 30 que he trabajado formalmente, y la verdad es que hay días que lo extraño y hay días que no lo extraño para nada. Claro, me encantaban las políticas públicas, me encantaba trabajar en favor y al servicio de los demás, en cosas que perduran, ¿no? Por ejemplo, las políticas públicas de radio y televisión que diseñamos y todo eso, a mí me sigue dando mucho gusto ver que siguen vigentes, que pues, los canales lo operan, que en el mundo fuimos altamente competitivos, que fuimos altamente premiadas, las televisoras que dirigimos, tal. Pero sí también yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, desde el número de requisitos, burocracia, gestión gubernamental, todo, sal corriendo porque te llaman, atiende y apaga 10,000 fuegos que muchas veces no son tuyos, pero coadyuvas en Es un muy equipo de gobierno, complicado. es complicado. Y es un mundo lleno de mitos, ¿no? O sea, yo antes de llegar a la función pública, y mira que trabajé con muchos funcionarios, con mi empresa, con muchísimos, y existía mucho el mito de el funcionario del gobierno que no trabaja. Yo no conozco un ámbito en el que se trabaje más horas y con más dificultades que el gobierno. Claro, claro, no tienes familia, no tienes horas para ti. Yo la verdad, luego, así era, o sea, trabajabas el doble que los demás, tal, y luego te sale por ahí una columna o un medio que dice, no, no trabajan, y digo, Dios mío. O sea, la verdad es que además es hacer las cosas con más creatividad que con recursos, con una Totalmente. presión total siempre sobre ti, eso es muy complicado, ¿no? Oye, Así Mitch, es. finalmente comentarte, ¿qué va a pasar en el entorno, en el contexto mundial? ¿Qué esperas tú? ¿Qué escuchas respecto al tiempo de recuperación después de esto? Yo escucho gente que dice el impacto al turismo va a llevarnos años volver a Sí, estar en donde estábamos. ¿Tú qué opinas? sí lo creo. Y es una pregunta de las más difíciles que me hacen todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dame una fecha. El gran reto con esta crisis, si somos honestos, es que no ha terminado. Esta crisis, aunque quisiéramos actuar como si ya pasó, y entonces ya estamos en un semáforo que me permite salir y hacer como que no pasó nada, yo creo que pues hay que aceptar y asumir que no ha terminado y que no tenemos la certeza de cuándo va a terminar. Creemos y esperamos que una vacuna llegue a producirse a finales de año y luego tome un tiempo de distribución y eso pues estamos hablando de entre 6 y 12 meses más para que empiece a terminar la crisis, pero no va a terminar de la noche a la mañana. Y hay que ver qué más nos depara el destino, ¿no? Yo creo que esta crisis nos enseñó que no controlamos pues casi nada. Entonces, en tanto no termina la crisis, es difícil tener una fecha. Pero si nos comparamos con otras crisis que además nada tienen que ver con esta, por ejemplo, la de la influenza, que muchas veces dicen, bueno, si nos comparamos con la de la influenza, bueno, esta crisis yo creo que es 10 o más veces peor en impacto que la de la influenza de 2009. Pero esa crisis tardó cerca de 2 años en recuperarse nuestro país, siendo que fue una crisis que solamente golpeó a nuestro país y que fue mucho más corta.
Esta es una crisis más larga que ha afectado a varios sectores y que afecta a todos los países. Entonces, no solamente es que se recupere el nuestro, sino que se recuperen los países que nos van a mandar turistas. Es una crisis muy complicada. Sí estoy segura que va a ser una recuperación lenta. También creo que la gente está ávida de viajar y va a valorar mucho el tema de los viajes, pero pues vamos a tener que ver si la economía nos da para llevar a cabo esos viajes y si las condiciones sanitarias nos lo permiten también. ¿Qué nos toca ahorita? Hacernos destinos competitivos con buenas prácticas sanitarias. Hoy, por ejemplo, certificamos a empresas yucatecas con un protocolo muy estricto de prácticas sanitarias para transmitir un mensaje de certeza sanitaria. Nos toca ser flexibles, nos toca digitalizar muchos procesos e, insisto, nos toca aprender a hacer mejor turismo para cuando podamos ir abriendo, reactivar lo antes posible, de la mejor manera posible, ser competitivos en un momento en que otros países tienen muchos más recursos que nosotros para promovernos y finalmente llegar a la recuperación, que sí va a ser lenta, pero pues tenemos que adaptarnos a eso. Ahora, hay países, por ejemplo, como Francia, que tanto queremos, pero que está poniendo restricciones para los que vayamos de aquí para allá, pues llevar a mostrar el papelito de que te hiciste la prueba, de que no lo tienes. O Canadá, que bien está metiéndonos a cuarentena 14 días o tal, y después de ahí ya te puedes ir a donde quieras, total. México en esas políticas de reciprocidad se está avanzando también. México no es que esté aplicándole a nadie diciéndole que no puede entrar, simplemente los resultados y las cifras mundiales que proyectamos pues son sinónimo de no dar confianza para venir, ¿no? Ese es el gran problema, porque no, al no aplicarlo estamos dando una imagen de poca certeza. Yo creo que en ese sentido el gobierno de Yucatán lo ha hecho bien, y hablo específicamente del gobierno de Yucatán, porque creo que en esta contingencia, a mi parecer, ha sido pues muy dividido por cada estado, ¿no? Cada estado lo ha manejado de una forma distinta, con un semáforo federal, pero al final ha sido cada estado el que ha determinado la estrategia. Y en el caso de Yucatán, yo creo que hacia afuera, al menos lo que platico con socios comerciales, con aerolíneas, con navieras, es que hay una imagen de que Yucatán lo ha hecho muy bien, de que Yucatán se ha sido estricto, pues hay algunos retenes, algunos filtros, algunos requisitos, ha sido muy estricto en su proceso de apertura, y sabemos que eso golpea a la industria turística, pero también sabemos que manda un mensaje de certeza hacia allá afuera. Entonces, pues sí, sin duda ahora tendremos que luchar con otra imagen complicada en la marca país, ya no solamente la de la seguridad, sino la de la bioseguridad, y es uno de los muchos retos que nuestra marca México va a tener que enfrentar ahora. Oye, tú ya estás, sé que participas o participabas hay una asociación de secretarios de turismo, supongo, en el país, ¿no? Y La creo CETUR. que ahí sigues participando. Sí, todos los secretarios participamos y cada tanto ocupamos algunos cargos. Ahora el presidente es el secretario de Baja California Sur. A mí me tocó en la anterior ser vicepresidenta de la región sur, pero es una asociación en donde los 32 secretarios participamos y yo creo que ahora esta crisis nos ha hecho muy unidos. Hemos logrado muchas alianzas como secretarios estatales. Hay buena gestión de conocimiento, buenas prácticas, buen intercambio. Hemos intercambiado mucho, la verdad es que cada vez que un estado genera un proceso, por ejemplo, si en Yucatán sacamos nuestro plan de recuperación, el protocolo de buenas prácticas, pues lo compartimos para que otros destinos lo ocupen, firmamos alianzas, firmamos distintos convenios, apenas la semana pasada firmamos la región Mundo Maya, 5 estados para apoyarlos en la promoción del turismo regional. En fin, yo creo que sí ha habido una labor muy interesante por parte de los secretarios estatales. ¿Cuánta gente crees que ha sido impactada o será impactada en el desempleo del sector turístico en el país o específicamente en Yucatán? ¿Será un sector Bueno, que si arrojará mucha pensamos, gente a la calle? definitivamente y tristemente, si pensamos que el turismo genera el 10% del empleo a nivel mundial y que en los últimos estudios 1 de cada 5 nuevos empleos venían del sector turístico, pues te puedes imaginar, el último pronóstico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo habla de pues, 197 millones de empleos perdidos en turismo. Es algo dramático, dramático, y por eso una de las acciones que hemos implementado con mucho esfuerzo aquí en Yucatán, la fase 2 de nuestro plan de recuperación ha sido preservar la oferta. ¿Cómo generamos programas de economía alterna, créditos, exenciones fiscales, lo que se pueda para ayudarle a las empresas a sobrevivir y que no se pierdan empleos de aquí a que ocurra la reactivación?
Finalmente, Micha, ahora sí, y con esto prometo que te dejo ir porque sé que también andas corriendo, pero cuéntame, yo considero que el servicio en gastronomía, el servicio de hostelería, de hospedaje, de todo que da México una atención, una calidez que difícilmente la encuentras en otros países del mundo. O sea, sí estamos conscientes que nuestra gente es encantadora para recibir a los turistas. Definitivamente, México, me atrevo a decir, es de los mejores destinos del mundo. Y así estamos rankeados. De hecho, México estuvo en el sexto lugar del número de visitantes, ahora estamos en el séptimo. México está pasando un momento complicado en el sector, pero no dejamos de ser un país maravilloso. A ver, tenemos años de historia, tenemos una diversidad de paisajes que van del desierto al mar Caribe, al mar Pacífico, al bosque, a la selva. Tenemos sitios arqueológicos, tenemos gastronomía, una de las cuatro mejores del mundo según la UNESCO. Tenemos tanto que ofrecer, pero además tenemos la calidez de la gente. Somos un gran destino turístico. En realidad vamos a reponernos de esto, porque nadie nunca nos va a poder quitar esa grandeza que tenemos, pero sí tenemos ahora frente a nosotros un reto mayor, que no solamente se trata del COVID, se trata de un reto que ya veníamos enfrentando como antes, y pues nada, ahora es donde se demuestra de qué estamos hechos, y vamos a tener que ser muy resilientes, y lo somos. Pues querida Micha, ahora sí te dejo ir, te agradezco enormemente este espacio. Tenía muchísimas ganas de platicar contigo, la verdad es que me encanta verte tan metida y comprometida como siempre en tus tareas. Y pues agradecerte también a nombre de todos lo que están haciendo en Yucatán es en beneficio de México, lo que están haciendo en Yucatán es en beneficio de la biodiversidad, de la naturaleza, del turismo, así que pues muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Me encantó platicar contigo, sabes que te quiero mucho y Gracias. platicar pues con la gente que nos vaya a ver. Te mando un abrazo a ti, a tu familia y a todos tus paisanos guanajuatenses con mucho ¿Cómo, cariño. cómo no, Micha? Y a la primera oportunidad estaré dando una vuelta a Mérida para comer unos papazules. Por favor, unos panuchos, una cochinita, lo que quieras. Aquí te esperamos con muchísimo gusto. Siempre con mucho cariño, Mitch. Muchas gracias por todo y muy buena suerte y mucho éxito. Gracias. Hasta luego, bye.